No, o sea que no esté prendido, digo. Sí. El celular mío tiene que ver que esté prendido. Es que consume internet. No. Ya. Mientras no te yo andar en la calle. Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches, señorita o señora Sandra Correa. ¿Me escucha, por favor? Sí, buenas noches, sí. Ya, buenas noches. Al parecer somos poquitos, pero bueno, en todo caso, como tenemos programada la reunión a las 6 de la noche, pues empecemos, ¿no? Empecemos el módulo de investigación de mercados. En este caso, tenemos clases desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche aproximadamente, ¿no? Tal vez nos retiremos unos minutitos antes porque después tengo otra materia de seguidito, ¿no? Bueno, el módulo que se va a reforzar ahora es de investigación de mercados, ¿no es cierto? Permítame presentarme, es un gusto estar aquí con usted. Bueno, no me esperaba que sea una sola persona, pero bueno, no hay problema. Vamos adelante, ¿no? Mi nombre es Armando Salas, vamos a compartir algo de lo que es la investigación de mercados, ¿no? Que es una temática muy importante dentro del estudio de mercado, ¿no? Es algo mucho más amplio, ¿verdad? Y que generalmente se utiliza cuando usted está creando un nuevo emprendimiento o cuando ya existe ese emprendimiento, pero quiere fortalecerlo, ¿no es cierto? Vamos a empezar, voy a compartir la pantalla, por favor. Ya. Indíqueme, por favor, si le pueden ver, por favor, ya se ingresó otro compañero, señor Alexander, bienvenido, buenas noches. ¿Sí le ven la pantalla, por favor? Sí. Ya, sí le ven, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición, ¿no es cierto? La temática que vamos a ver ahora es la investigación de mercados, ¿no es cierto? Que es una materia muy interesante, ¿no es cierto? Que como hemos dicho, forma parte, ¿verdad?, del estudio de mercado. Bueno, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que se espera, no? Que ustedes al final del módulo y de la materia, ¿no es cierto?, puedan aplicarlo, ¿no? Entonces, que ustedes empleen los fundamentos o conceptos de la investigación de mercados para solucionar un problema, ¿no es cierto?, que se encuentra generalmente en el estudio de mercado, ¿sí? El objetivo de la clase de exposición, ¿no es cierto?, que quisiera que sea una conversación, va a ser una conversación porque vamos a intercambiar opiniones, ¿no es cierto? Permanentemente les daré preguntas o les pediré su criterio, ¿no es cierto? Sí, es que los estudiantes recuerden lo que es la investigación de mercados, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar algunos métodos, ¿no es cierto? El deductivo, el analítico, y ojalá fuera posible hacer ejercicios también, ¿no? Aunque como ustedes van a ver más luego, se va a trabajar también con fórmulas, pero ojalá nos dé el tiempo y el espacio, ¿no? Como ustedes ven, aquí es un poco limitado el realizar ejercicios, pero bueno, esa es la idea por lo menos. Bueno, para trabajar con investigación de mercados, nosotros siempre nos referimos a contenidos formales y científicos, ¿sí? Y como antecedente, nosotros recordemos lo siguiente, ¿no? Sí, ¿de dónde surge la investigación de mercados? La investigación de mercados está dentro de lo que es el estudio de mercado, ¿sí? Ahora, el estudio de mercado, ¿a qué forma parte o de qué es componente? Forma parte de un proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? Que posiblemente quiere creárselo o que ya existe, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, veamos muy rápidamente lo que es el estudio de mercado, ¿no es cierto? El estudio de mercado se compone de 4 partes fundamentales: el estudio de la demanda, el estudio de la oferta, el análisis de los precios y también las estrategias de comercialización y de marketing, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
La investigación de mercados, ¿verdad? Se relaciona a cada uno de estos componentes, ¿no es cierto? Sí, a la demanda, a la oferta, a los precios, a las posibles estrategias de comercialización y de marketing, ¿no es cierto? ¿Qué será el marketing, no? A ver, por eso decíamos, ¿no es cierto? Vamos a hacerle con preguntas, ¿no es cierto? Entonces queremos que participen ustedes. Como estamos poquitos, ¿no es cierto? Mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho más fácil, vamos a expresar nuestro criterio. No importa si de pronto no es tan acertado, si nos equivocamos, así es, ¿no? O sea, todo es un aprendizaje ahora, ¿verdad? Todo se va aprendiendo en el tiempo, ¿no? ¿Qué será el marketing para la señorita o señora Sandra? ¿Sí? Indíquenos, por favor, su criterio. Bueno, para mí el marketing es como que unas técnicas de venta para ¿Ya? que cualquier producto que se esté creando o marca pueda, ¿cómo sería? Pueda tener una acogida en el mercado. ¿Ya? Muy bien la idea, ¿no? ¿Y qué nos dice al respecto el señor Alexander? Por favor, Alexander Gómez. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Buenas A noches. ver, primero quiero hacer unas puntuaciones. Claro, No sí. sé si es que este sea la misma materia que me deben dar, Ujú. porque yo estoy en conceptos de investigación de mercado, es sobre el muestreo, Sí, sobre el sí, sí, tipo de a eso investigaciones, vamos, ¿es a lo eso mismo? vamos. Sí, sí, a eso vamos. Sí, estamos haciendo Ah, ya. un antecedente, ¿no? Otro puntito, sí, otro puntito que tengo es que con dos materias se me están cruzando. Tengo igual ahorita tengo también el auditoría vial. Ay, sí, ya No no sé, sé. Ay, sí, ayer no sé. debíamos tener esta materia, no sé si la adelantaron para hoy, pero nos están chocando dos materias. Claro, ay, sí, no sé realmente. Eso ya depende del sistema, ¿no? En realidad me llamaron ahora para que dé este módulo y lo que estoy es cumpliendo. Sí, ajá. Ahí sí tendrían que ver con Sí. sistemas, con académico, ¿no? Sí, ajá. Mm, Sí, ya, eso es. entonces, bueno, Sí, voy a ver si es que cojo otra computadora. Bueno, claro, con ese respecto, con lo que ajá. usted me decía, ¿qué es el marketing? El Ujú, sí, marketing es una ciencia que estudia la investigación de mercados. ujú, ya. Eh, Esta ayuda a resolver el problema de la necesidad de las personas de consumir algún producto. Ujú, O sea, ya, ayuda a que este producto se lance y que tenga una buena acogida por parte de las personas. ya. Muy bien. Puede ser un producto o un servicio. Ujú, ya, muy buenos aportes, ¿no? Bueno, conforme vayamos avanzando, vamos viendo si estamos acertados o tal vez si estamos equivocados, ¿no? Bueno, siempre nos planteamos como preguntas, ¿no? ¿Qué es el marketing? Bueno, aquí me pregunto igual, ¿no? ¿El marketing es ventas? ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice la señorita o señora? No sé realmente, Sandra Correa. El marketing es ventas y también Alexander, ¿no? El marketing es ventas. Siempre me planteo como pregunta, ¿no? Igual tengo acá, ¿no? El marketing es ventas, dice, de acuerdo a los teóricos empresariales antiguos, ¿no? De la Asociación de Marketing Americana, AMA, ¿no? Por ejemplo, el marketing es una herramienta fundamental de la empresa que tiene como objetivo principal el impulsar las ventas. Vean ustedes, desde el principio, desde el concepto anterior, el marketing sí sería ventas, ¿no? De alguna manera desde la Asociación de Marketing Americana, ¿sí? Eh, con el objetivo, obviamente, si estamos en una empresa, esta empresa tiene como fin casi único, ¿no? Casi único. Por eso es que justamente hoy en día se ha planteado ya desde hace algunas décadas atrás, ¿no es cierto?, la responsabilidad social de las empresas, o sea, porque generalmente las empresas siempre han tenido el objetivo único de obtener mayores ganancias, ¿no? En parte tienen razón, sí, en parte tienen razón, pero de acuerdo a la tendencia, nosotros debemos siempre trabajar de acuerdo a la tendencia universal, ¿no? Ya no es solamente el objetivo o ya no debería ser el objetivo de las empresas el obtener mayores ganancias, ¿no? Sino también vincularse con el medio social, ¿no es cierto? Tratar de trabajar con algo de responsabilidad social para la comunidad, ¿verdad? Porque justamente si nosotros nos aislamos de la comunidad y somos como si dijéramos, ¿no es cierto?
un pequeño espacio, ¿no es cierto?, donde producimos bienes y donde lanzamos esos bienes a venderlos, ¿no es cierto? Como que nos deslindamos de alrededor, ¿no es cierto?, de nuestro alrededor, de la comunidad, la que está junto a nosotros. Muchas veces ni las conocemos, ni le conocemos de esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ahora se plantea mucho ya lo de la responsabilidad social empresarial. Entonces, que las empresas no solamente busquen, ¿no es cierto?, obtener máximas ganancias, que está bien, nadie dice que no, pero también responsabilizarse, ¿no es cierto?, de algo de la comunidad, porque es justamente la comunidad, ¿no es cierto?, a través del trabajo de los obreros, a través del trabajo de los intelectuales, a través del consumo, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios que la empresa ofrece, es que obtiene ganancias, ¿no es cierto? Si no hubiera clientes, si no hubiera consumidores, las empresas no existirían, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces, de alguna manera, desde el criterio de la AMA, ¿no es cierto? Sí, el marketing es ventas, ¿sí? El marketing es promoción y publicidad, ¿no es cierto? También es otra pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos dando otra idea, ¿no es cierto? Dice, el marketing es una técnica indispensable de la empresa dentro del área comercial, ¿no es cierto? Claro, dentro del área comercial sí sería, ¿no es cierto?, que el marketing es algo de promoción y publicidad, ¿no es cierto? Pero ojo, el marketing no tiene como único objetivo la promoción y publicidad, ¿no es cierto? Estas son partes, las ventas, la promoción y la publicidad son partes de algo más grande que es el marketing, ¿no es cierto? ¿Sí? El marketing, otra pregunta, vean ustedes, ¿el marketing se centra principalmente en la empresa? ¿Qué nos dice? Ahora sí, ¿qué nos dice Sandra? Bueno, vamos a entrar un poco más en confianza, ¿no? Sandra, ¿qué nos dice? ¿El marketing se centra principalmente en la empresa? Coméntenos, por favor. Su criterio. A ver, Ingen, me dice que si el marketing se centra principalmente en la empresa. Sí, claro, como pregunta, no está planteada siempre como pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opina usted? Mm, pienso que sí, en la mayoría. No, mijo, no. No le comprendo bien. ¿Mm? David, no, prende, mijo. Claro, es que justamente estamos planteándonos como preguntas, ¿no? A ver si es que el marketing debería centrarse principalmente en la empresa o se centra principalmente, ¿no es cierto? Es porque justamente vamos a ver unos conceptos un poco más actualizados de marketing, ¿no? Sí. Dice, ¿el marketing se centra principalmente en la empresa? ¿De acuerdo a la concepción antigua? Sí, el marketing se centraba principalmente en la empresa. Era lo único, ¿no es cierto? La empresa, entre sus objetivos principales, ¿no es cierto? Y las intenciones que tenían los directivos, ¿no es cierto? Era simplemente vender, 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 ¿no es cierto? Y el marketing estaba para, sí, ampliarle el horizonte a la empresa, ¿no es cierto? A incrementar las ventas, ¿no es cierto? Incluso vendiendo productos, bienes y servicios de mala calidad, que incluso no eran útiles o que incluso no son útiles para los clientes. No sé si ustedes se acuerdan, antes había los vendedores de estrellas, ¿no? Que decían, bueno, eh, los vendedores que incluso venden piedras, ¿sí? Son excelentes vendedores. Pero eso ya no funciona ahora. Eso es anticuado. O sea, un buen vendedor no debe vender piedras. O sea, un buen vendedor no debe vender basura, ¿verdad? Eso es un criterio antiguo, un criterio obsoleto, ¿verdad? Porque si nosotros somos vendedores y vendemos piedras y esas piedras no le sirven al cliente, o le ofrecemos, qué sé yo, una lavadora y esa lavadora no le sirve al cliente, o le vendemos una computadora y esa computadora no le sirve al cliente, pero hemos vendido, ¿no? Hemos dado ingresos a la empresa y hemos sido los vendedores de estrellas. Eso en la práctica ahora es una estafa, ¿sí? O sea, eso de los vendedores que vendían, ¿no es cierto?, cualquier cosa, a cualquier costo, que vendían grandes cantidades, eso ya no funciona hoy en día, ¿no es cierto? Ahora, con la información que existe en Internet, ¿no es cierto? Con los derechos que han adquirido los consumidores, los clientes, ¿verdad? Ahora están en derecho ya de reclamar, ¿no es cierto? Ahora ya no se puede vender cualquier cosa. Ahora se debe vender bienes y servicios de calidad. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?
Y obvio, por lógica y por sentido común, ¿quién no le va a comprar si es que tiene ingresos y necesita un bien o un servicio de buena calidad? O sea, sería un tonto, pues, o sea, sería una persona sin sentido común, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el marketing antes sí se centraba principalmente en la empresa, pero ahora ya no. Esa es una concepción antigua. Por eso es que nos planteamos como pregunta, ¿no es cierto? Los tiempos han cambiado, los intereses y los gustos de los clientes también han cambiado. Así es que el marketing ahora tiene otras connotaciones. Sí, tiene otras connotaciones. Ya no es solamente vender, 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 o promocionar, promocionar, promocionar. Ya no, eso ya no es. ¿Sí? Ahora tenemos otros conceptos actuales del marketing, ¿no es cierto? Están orientados principalmente en el cliente, ¿sí? Pero en el cliente, cuando nosotros le vendemos productos, le vendemos bienes y servicios de buena calidad, ¿no es cierto? No cualquier cosa, o sea, no solamente ser un vendedor estrella y vender cualquier cosa, ¿no es cierto? Y simplemente por obtener mayores comisiones, no, eso ya no es ahora, ya, ¿sí? Bueno, qué nos dice Kotler y Armstrong, ¿no? Que son prácticamente los gurús, ¿no? Del marketing, ¿no es cierto? Que han escrito varios libros de marketing, de mercadotecnia, de investigación de mercados, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos dice, no? Le he copiado una definición, ¿no es cierto? Dice, el marketing es la gerenciación de las relaciones útiles y fructíferas con los clientes. Vean ustedes, o sea, ya estamos yendo un poquito más allá, ¿no? Ya con lo que se trata la postventa, ¿no es cierto? El darle seguimiento al cliente, ¿no es cierto? A ver si es que el producto y el servicio le ha sido útil, ¿no es cierto? Sí, repito este concepto que es importantísimo, dice, y de Kotler, ¿no? Que es prácticamente uno de los grandes escritores del marketing, investigadores del marketing, ¿no es cierto? Un norteamericano. Dice, el marketing es la gerenciación de las relaciones útiles y fructíferas con los clientes, ¿no es cierto? Bajo esta perspectiva, ¿no es cierto?, de Kotler y de Armstrong, ¿no es cierto?, el marketing tiene una doble meta, ¿sí? ¿Cuál es esa doble meta según Kotler y Armstrong, ¿no es cierto? El atraer nuevos clientes, obviamente, ¿no es cierto? Sí, porque si nos interesa crecer como empresa debemos vender, ¿no es cierto? Pero también en mantener a los actuales clientes, ¿no es cierto? ¿Sí? En obtener nuevos clientes, nuevos ingresos, obviamente, pero también, sí, en mantenerlos a los actuales, ¿no? Pero ¿cómo les mantenemos a los actuales? Sí, con bienes y servicios de buena calidad, ¿no es cierto? Sí. En la práctica, el concepto del marketing, desde estas perspectivas, sí se cumple y son muchas las empresas a nivel nacional e internacional que las practican, ¿no es cierto? Es lo que decía, ¿no? Hoy en día ya las empresas, ¿no es cierto? Las empresas innovadoras, ¿no es cierto? Las empresas del siglo XXI, ¿no es cierto? Ya tienen otra visión, ya no es solamente vender, ¿no es cierto? Sino también es preocuparse por la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Y preocuparse por la satisfacción del entorno, ¿no? Trabajar con responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra definición de Kotler y Armstrong, ¿no es cierto? Dice, el marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean valor. Vean ustedes, ¿no? O sea, aquí no nos habla de ventas, de precios, de conquistar nuevos mercados, ¿no es cierto? No nos dice nada de eso, ¿verdad? Dice, es un proceso mediante el cual las empresas crean valor, ¿sí? Valor, ¿no? Un concepto muy interesante, muy importante. Valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener también valor de parte de ellos, ¿no? ¿Sí? O sea, hay una confluencia, ¿no es cierto? Yo como vendedor y otra persona como cliente. Entonces, estamos estableciendo relaciones, ¿sí? Relaciones sólidas, ¿no? O sea, no solamente me interesa vender una vez, ¿no es cierto? Dos veces, porque capaz de que si mi producto es malo, ¿verdad? Venderé una vez, dos veces, pero ya nadie me va a comprar. Entonces, pero si yo vendo un producto de excelente calidad, no solamente me va a comprar una vez, dos veces, tres veces, sino voy a tener un cliente para toda la vida, ¿cierto? Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Así nos ha pasado, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos que se dan de esto, ¿no es cierto? Sí. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Dicho proceso, ¿verdad?
conlleva la práctica de las siguientes 5 partes, ¿no es cierto? La comprensión de las necesidades de los clientes. Y esto tiene que ver con investigación de mercados, ¿no? O sea, todo esto es parte de incluso de investigación de mercados. Porque, ¿cómo se determina la comprensión de las necesidades del cliente? Investigándole, pues. Obvio, investigándole. Que ya se utilice después una encuesta, una entrevista, una llamada telefónica, qué sé yo, una conversación personal a priori, ¿no es cierto? Más bien informal, qué sé yo, un correo, etcétera, etcétera. Eso ya es indistinto, simplemente ya es operativo. Vamos siempre a la parte básica, ¿no es cierto? La comprensión de las necesidades de los clientes. Segunda parte, diseñar una estrategia de marketing impulsada por los clientes. Vean ustedes, o sea, esto es innovador realmente, o sea, diseñar una estrategia de marketing impulsada por los clientes, o sea, no propiamente por la empresa, sino por los clientes. Entonces, pero para darse eso, perdón, debe existir una relación muy estrecha con ellos. Elaborar un programa de marketing que proporcione un valor superior. Establecer relaciones redituables con los clientes y captar valor de los clientes. Es decir, estamos hablando ya de cosas realmente innovadoras, realmente, ¿no? Ya no del el marketing típico, ¿no es cierto? Ni la investigación de mercados típica, sino estamos hablando ya de otras cosas que son importantes. Bueno, una vez que estamos claros con el concepto actual de marketing, ¿no? Eso es importante que tengamos en claro, ¿no es cierto? Pasamos a revisar el concepto de investigación de mercados, ¿no? Vean ustedes qué importante, qué interesante fue, ¿no es cierto?, tener esta pequeña retroalimentación, ¿no? Antes de ingresar, porque lo típico hubiera sido ingresar a la investigación de mercados, que la investigación, no. Entonces vamos adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya estamos claros en el concepto actual de marketing, pasemos a revisar el concepto de investigación de mercados, ¿no es cierto? Bueno, la investigación de mercados, ¿no es cierto? Como se lo ve en la diapositiva, es una parte del marketing, ¿no es cierto? ¿Sí? O forma parte del marketing, ¿sí? Ahora, ¿qué es la investigación de mercados? Ahora sí quiero ya los aportes, ¿no? Estamos ya entrando en concreto, sí diríamos, ¿no? Aunque bueno, lo anterior también tiene que ver muchísimo con la investigación de mercados, pero bueno, ¿qué será la investigación de mercados, señorita o señora, perdón, Sandra? Sandra Correa, sí, por favor, una idea. Una idea, un aporte suyo, ¿sí? Tenga la bondad. Y después nos ayuda también el señor Alexander Gómez, por favor. Sí, la investigación de mercados Ya, es la recopilación e información, y análisis de una empresa o un servicio o un producto. Ya, muy bien el aporte. Estimada Sandra, por favor, ¿qué opina usted de sí, la o sea, investigación? Ujú, la investigación de mercados para mí es, si yo voy a lanzar un producto, ujú, necesito saber si es que mi producto va a tener acogida en el mercado, dependiendo del producto o servicio que yo vaya a lanzar. Entonces, ujú. eso para mí es la investigación de mercados, saber cómo puedo incorporar mi producto o mi servicio en el mercado, dependiendo el servicio, obviamente, que quiera lanzar. Ya, muy bien. Muchas gracias por sus aportes, ¿no? Están muy bien, muy interesantes. Bueno, vamos a dar una definición, ¿no es cierto? Dice la investigación de mercado. Primero hay que estar bien claros que no hay una sola definición, no hay un solo concepto, hay muchos conceptos, muchas definiciones, ¿no es cierto? Bueno, es la investigación, una definición, ¿no es cierto? Dice, es un estudio formal, ¿sí? Es un estudio formal que le proporciona a una empresa conocimientos acerca de los clientes y del mercado para tomar decisiones específicas en el marketing, ¿no? Sí, ¿verdad? Está muy bien, ¿no es cierto? Esa es una definición. Vamos con otra definición, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo que han dicho ustedes, ¿no? Vendría a ser un resumen, ¿no es cierto? Dice, es el diseño, la recopilación, análisis e informes sistemáticos de datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta a una organización, ¿no es cierto? Entonces ahí viene lo que nos decía el compañero, ¿no es cierto? Necesitamos saber, ¿no es cierto?, cuál es el problema, ¿no es cierto? Necesitamos ver qué técnica vamos a utilizar, ¿no es cierto?
si vamos a utilizar, qué sé yo, vamos a trabajar con una población grande, con una población finita, ¿no es cierto? Si vamos a utilizar una fórmula o si vamos a trabajar con muestreo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Dices el diseño, la recopilación, análisis e informes sistemáticos de datos, ¿no? O sea, lo que hacemos con la investigación de mercado es simplemente recopilar información, ¿no? ¿Sí? Que obviamente hay que procesarla, que hay que analizarla, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Esa ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? La investigación de mercados permite entender las motivaciones, el comportamiento de compra y la satisfacción de los clientes. También permite evaluar el potencial del mercado y su participación en este, así como sirve para medir la eficacia de la fijación de precios, del producto, de la distribución o de la promoción, ¿sí? Así es. Vamos avanzando. Miren, la investigación de mercados es la reunión, el registro y análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las empresas y las instituciones en general y que se encuentran en un mercado produciendo o consumiendo bienes y servicios y que por lo tanto tienen que tomar decisiones acerca de su accionar. Vean ustedes, ¿no? Hay algunas concepciones sobre lo que es la investigación de mercado, ¿no es cierto? Vamos viendo, avanzando un poquito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que obligan al uso de la investigación de mercado, ¿no es cierto? Porque por algo se la debe utilizar, pues, ¿no es cierto? Porque debe haber alguna razón lógica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, hay algunos factores que obligan, ¿no es cierto? El uso, el trabajo, ¿no es cierto? La utilización de la investigación de mercados. ¿Cuáles son estos? Ya, vamos viendo. Primero, el carácter cambiante del medio. Nosotros hoy en día estamos, ¿verdad?, con medio ambiente, cuando me refiero no a la naturaleza en sí misma, ¿no? Bueno, aunque también hay ese cambio climático, ¿no? Ustedes ven, pero me estoy refiriendo más bien al medio cambiante del mercado, ¿no? Tenemos el carácter cambiante del medio, ¿no es cierto?, del mercado, ¿verdad? Sí, el mercado cambia a cada momento, ¿no es cierto? Por diferentes circunstancias, ¿no? Las personas que son las posibles consumidoras y clientas y clientes, ¿no es cierto?, cambian permanentemente. Sus emociones, ¿no es cierto?, sus partes intrínsecas, ¿no es cierto?, cambian, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con la sociedad en general, ¿verdad? Una sociedad en general puede cambiar, ¿no es cierto?, posiblemente de la noche a la mañana, ¿verdad? Veamos lo que pasó con la pandemia, ¿no es cierto? Sí, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Teníamos un pequeño grupo, bueno, no era tan pequeño, ¿no? Pero no era tan grande como ahora, ¿no es cierto?, de desempleados en el país. Producto de la pandemia, ¿no es cierto?, el desempleo se incrementó grandísimo, ¿no? Sí. Tenemos una población económicamente activa realmente bien flaqueada, ¿no? Entonces, con muchos problemas. Entonces, justamente las empresas, ¿no es cierto?, utilizando la investigación de mercados, tienen que adaptarse a este medio, ¿no es cierto?, al carácter cambiante del medio, ¿no es cierto? ¿Sí? El incremento de nuevos competidores, nosotros no estamos solos en el mercado. Justamente cuando hay necesidades, cuando hay problemas, van surgiendo nuevas iniciativas, van surgiendo, ¿no es cierto?, nuevos emprendimientos. Eso posiblemente es competencia para las empresas que existen, ¿no es cierto? No estamos solos en el mercado, no es que, salvo que nos inventáramos algún producto eh, medio extraño, medio raro, ¿no es cierto?, que no hay en el mercado, ¿verdad? Quizás algo relacionado, no sea la tecnología, ¿verdad? Que tenga, pero un componente tecnológico muy avanzado, ¿no es cierto? Que solamente estén utilizándose, qué sé yo, ahorita en países muy desarrollados y que lo traigamos para el país, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero ahora en el mercado existe competencia en casi todo, ¿no? Entonces, por esa circunstancia, ¿no es cierto?, que permite que los consumidores cambien, ¿no es cierto?, de decisiones, cambien en sus emociones, cambien en su economía, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos incrementar las ventas, debe haber alguien a quien vender, pues. Pero a esas personas a las que les vamos a vender deben tener ingresos. No les voy, pues, si quiero vender ropa de calidad, no voy, pues, a tratar de vender, ¿no es cierto?, en el Guasmo de Esmeraldas, ¿no es cierto? O sea, donde la gente más bien le asalta por robarle un pan, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces tendré que ver, ¿no es cierto?,
el mercado donde haya clientes que posean ingresos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos viendo esto un poquito más del carácter cambiante del medio, ¿no es cierto? El carácter cambiante del medio nos indica que la economía, ¿sí? Lo que estamos indicando, ¿no? Ingresos, desempleo, problemas económicos, inestabilidad social, ¿no es cierto? ¿Sí? Marchas, paros, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología, las leyes, la ecología, ¿no? O sea, ustedes ven, el cambio climático en el país y en otros países genera inundaciones, genera destrucciones, genera maremotos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no es que no nos afecte el medio ambiente, ¿no? Siendo un empresario a la antigua dijera, no, es que a mí no me afecta nada, ¿no? O sea, yo soy un vendedor líder, ¿no es cierto? Y salgo al mercado y vendo lo que sea. No, no, no es así las cosas. Hay que tomar las cosas tranquilamente, ¿no es cierto? Serenamente, ¿verdad? No, no hacer a lo loco, ¿no? O sea, estas cosas no se hacen a lo loco, se hacen planificadamente. Y justamente la investigación de mercados es una planificación, ¿no es cierto? Y la sociedad en general, ¿no es cierto? Que son las que dictan en parte la conducta del consumidor, ¿no es cierto? Es la conducta del consumidor la que, ¿no es cierto? De alguna manera le permite el querer comprar, el querer consumir, ¿no es cierto? ¿Cómo usted le puede motivar a una persona, por ejemplo, que está desmotivada, que no tiene trabajo o que está enferma, ¿no es cierto? Eh, a esta persona enferma lo que le puede motivar es que le vaya a vender medicinas, o sea, porque, pero no puede ir pues a motivarle que vaya a pasearse, que vaya al circo, que, o sea, salvo que tal vez aplicándole algo desde el punto de vista psicológico, no sé, pero todo depende de la conducta, ¿no es cierto?, del consumidor, del momento en el que se encuentre con su emoción, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos factores están en constante evolución. ¿Debido a qué? ¿Sí? Debido a la permanente investigación, ¿no es cierto? Al desarrollo de nuevos productos y servicios. No estamos solos en el mercado. Van saliendo potenciales, ofertantes, competencia, emprendedores, ¿no es cierto? Sí, permanentemente. Salen y entran del mercado, así es, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas también del Ecuador específicamente, ¿no es cierto? El Ecuador se caracteriza por tener gente muy emprendedora. Así es, o sea, nadie está diciendo que no, o sea, eso es bueno, ¿no? Pero el problema es que tenemos gente emprendedora que se lanza a crear microempresas generalmente sin hacer estudios, ¿sí? Solamente por motivaciones personales o porque la comadre le apoya o porque el marido le motiva, ¿no es cierto? O porque la vecina le motiva. Entonces, cuando nosotros queramos crear un proyecto, un emprendimiento, una empresa, hay que hacer un estudio técnico. Y justamente por eso es que estamos en el tecnológico, ¿no es cierto? O sea, vamos a salir profesionales de tercer nivel y aplicaremos eso, pues, ¿no es cierto? La ciencia y la técnica, ¿no es cierto? No el empirismo. Y el problema de aplicar el empirismo es que se ve en la realidad, pues, ¿no es cierto? Los problemas. Sí, buena parte de los microempresarios que salen al mercado, igualmente, así como entran, desaparecen. El ejemplo típico, ¿no? Que siempre se les ha dicho a los chicos, ¿no es cierto? Se crean 100 empresas este año, ¿no es cierto? Sí, en el año 2021, así es, ¿no? ¿Qué pasa con esas microempresas? Microempresas y empresas, ¿no? A nivel general. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el año 2022? ¿Seguirán las mismas 100 empresas? No, no es así. Para el año 2022 ya no son 100 empresas, quedarán por lo menos unas 60, es decir, han desaparecido 40. ¿Y qué pasa con esas 60 empresas para el año 2023? ¿Seguirán esas mismas 60 empresas? No, quedarán ya unas 30, ¿sí? Y así va disminuyendo, ¿no es cierto? Hasta llegar al quinto o sexto año, donde de esas 100 empresas que se crearon o microempresas que se crearon, quedan apenas 10 o 15. Esas 10 o 15 que se quedan ya, después de 5 o 6 años, son las que ya permanecen posiblemente en el mercado por muchos años más. ¿Sí? Entonces, uno como emprendedor, como empresario, debe estar consciente de eso, ¿no? O sea, debe estar bien claro de eso, ¿no es cierto? Que no es que porque yo tengo las ganas de invertir o porque yo tengo el capital, necesariamente me va a ir bien. No es así. Por eso mismo tiene que realizar un estudio de mercado
Y dentro del estudio de mercado, una investigación de mercado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa ya en la práctica? Muchas personas, ¿no es cierto?, dicen, ¿para qué voy a estar realizando y gastando y pagando a un consultor, a un técnico de marketing, ¿no es cierto? Si gastando unos 5,000, unos 10,000 dólares, etcétera, ¿no? Cuando eso voy a destinarle directamente ya para la producción, ¿no es cierto? Bueno, en parte está bien, ¿no? O sea, es un criterio. Pero es que justamente porque no hacemos una buena investigación de mercado, porque no hacemos un estudio de mercado serio y técnico, es que fracasan las empresas, ¿sí? Muchas veces nos dejamos llevar por emociones. Bueno, otro aspecto, ¿no? Avanzando, que se produce, ¿no es cierto? Debido al creciente y cambiante intercambio comercial y cultural que se dan en las naciones, ¿no es cierto? Y las empresas, cuando generalmente son grandes, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? Debido a la internalización de los mercados y los avances de las comunicaciones. Las telecomunicaciones las vuelven más sensibles a los consumidores. Ustedes ven que cuando las personas entran al Internet, ¿no es cierto? Y a la televisión también, ¿no? Pero más al Internet, se encuentran cualquier cantidad de cosas que le vuelven una persona quizás más sensible o le vuelven una persona más complicada, ¿no es cierto? Nos confiamos mucho de lo que dicen en el Internet. Ese es un error prácticamente, ¿no es cierto? El Internet eh, está comprobado, ¿no es cierto? Del 100% de toda la información que tiene, por lo menos el 60% es información, como se dice comúnmente, información basura, información que nos sirve, datos que nos sirven, datos que no han sido contrastados, eh, estudios que están incompletos, ¿no es cierto? Entonces, es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Si bien el Internet nos sirve, pero también nos puede hacer daño, ¿sí? Les pongo un ejemplo práctico, ¿no? Eh, existe la tendencia a creer hoy en día que eh, todo se puede vender por Internet. Y esa es una irrealidad, eso es falso. El Internet, ¿no es cierto? El Facebook, el Instagram, eso les digo por experiencia, ¿no? Porque yo también he trabajado y en productos muy, muy difíciles de vender, ¿no? Como son seminarios, cursos, ¿sí? Que es muy difícil de vender. O sea, carreras tecnológicas, ¿no es cierto? Es difícil. O sea, si usted a una persona va y le ofrece un sándwich o si se pone un puesto de salchipapas, bueno, capaz de que le compra, ¿no? Porque obviamente todas las personas pasan por ahí, ¿no es cierto? Y ven y sacian unas ganas, ¿no? De la alimentación, ¿no es cierto? Sí, pero no es lo mismo ponerse a vender cursos, ponerse a vender seminarios, carreras tecnológicas, ¿no? Es muy difícil porque son intangibles. Entonces, hemos tenido muchas experiencias con esto del Internet, ¿no? O sea, es falso que todo se vende por Internet, no, eso no es verdad. Eso no es verdad, es irreal. Y le da a conocer el producto, el Internet, las redes sociales, el Facebook, el Instagram. Sí, el WhatsApp, sí le da a conocer. Eso es verdad, sí le da. Pero les pongo un caso. Hace unos 2 años más o menos trabajamos con una empresa, es real, ¿no? Con una empresa de Ambato, donde ofertábamos unos cursos de auxiliares de enfermería, ¿sí? En otra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, el gerente, un economista, ¿no es cierto? Un colega, eh, ayudaba con la promoción desde Ambato, ¿sí? Y él promocionaba por Facebook, por Instagram, ¿no es cierto? Sí. Y sí me llegaba. O sea, yo tenía un enlace de WhatsApp, ¿no es cierto? O sea, eh, le enlazaba el Facebook y el Instagram a mi teléfono. Y en verdad sí escribían y sí llamaban a preguntar sobre los cursos, ¿no es cierto? Pero una cosa es que llamen a averiguar o que pregunten, ¿no es cierto?, la información. Está muy diferente a que se inscriban y se matriculen. Entonces nosotros teníamos bien claro, ¿no? La proporción de 100 personas que llamaban por el WhatsApp, ¿no es cierto?, que preguntaban por el WhatsApp, de esas 100 personas, realmente, esas personas que están interesadas en el servicio, eran apenas unas 6 a 8 personas, realmente. El resto simplemente llamaba por preguntar, porque por ahí vio el anuncio, porque tal vez le parecía interesante, sí, pero no realmente porque necesitaba. De esas 6 u 8 personas, ¿no es cierto? Las que realmente llamaban ya, o sea, de un teléfono convencional, ¿no es cierto? Donde usted se gasta los minutos y le cuesta, ¿sí? Y llamaban a preguntar ya, e insistían.
eran 4 o 5 a lo mucho. Perdón. Y de esas 4 o 5 personas, ya en la realidad que se inscribían, eran 2 o 3 máximo. Entonces, no es verdad que el Internet, que las redes sociales ayudan a vender, eso es falso. Eso no es verdad. Para nada es eso. Sí le da a conocer el producto, pero no le ayuda a vender. O sea, eso, ya lo concreto es ya cuando usted vende, cuando la persona, en el caso que les digo, ¿no? De las personas que se inscriben ya que pagan, ¿no es cierto? Esas son las personas ya en concreto. No nos interesa que llamen a preguntar 1000 personas, pero si de esas 1000 personas no, no se inscriben sino unas 6 u 8, entonces hay que preguntarse, ¿no? Si el si el Internet o las redes sociales realmente funcionan, ¿no? Para el objetivo que es vender, ¿no es cierto? Bueno, este es algo real, ¿no? Algo real, ¿no es cierto? Que nos ha pasado a nosotros. Por eso es que nosotros... Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución para vender? O sea, el ya, face to face, el cara a cara. sí, sí. Entonces, ahí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, cuando usted quiere vender, debe utilizar varias estrategias. Una de ellas sí es el Internet, o sea, sí estamos de acuerdo. Sí, pero Claro, una herramienta. es una herramienta, pero también debe trabajar, dependiendo del producto, ¿no es cierto? Debe trabajar con vendedores Claro. ejecutivos. No cualquier persona, por favor, en eso. Hay profesionales en venta que se han capacitado, que son mercadólogos profesionales, vendedores ejecutivos, ¿no es cierto? Es una opción, ¿no es cierto? Otra opción es, por ejemplo, trabajar, depende de las localidades, ¿no? Por ejemplo, hay cantones pequeños, y esto quizás a ustedes les puede parecer hasta chistoso, pero es real, o sea, es real. Hay cantones pequeños donde, por ejemplo, funciona todavía el perifoneo. Usted contrata una camioneta, ¿no es cierto? Y con el volumen, ¿no es cierto? Le invitamos y va por las calles, ¿no? Le invitamos a tal fiesta, a tal evento, ¿no es cierto? Y la gente se entera. ¿Por qué? Porque son pueblos pequeños, ¿no es cierto? E incluso pueblos donde no llega muy fácilmente el internet, o si llega, llega con dificultad. Por ejemplo, depende del medio. Hay, por ejemplo, un instrumento que es fundamental, ¿no es cierto? Que es la televisión. La televisión sigue siendo una técnica, como ustedes le quieran llamar, un instrumento que es muy valioso, que ayuda a dar a conocer el producto, ¿no es cierto? La televisión. El problema con la Pero televisión pautar en es que es televisión caro. es carísimo. Ahí voy. El problema es que la televisión es cara. O sea, eso es verdad. Entonces, por eso es que justamente hay que utilizar medios alternativos. Por ejemplo, lo que le digo, dependiendo de las ciudades, ¿no? Por Dependiendo de la ejemplo, ciudad y dependiendo, o sea, focalizando más o menos, usted me dice. sí, así es. O sea, usted debe trabajar dependiendo de la ciudad, del cantón. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere lanzar un producto a nivel nacional, obvio que de ley tiene que contratar la televisión, porque la televisión llega a todo mundo y todo mundo a las 6 de la tarde o 7 de la noche está prendido en la televisión y no se acaba de salir la televisión porque ahí están las novelas, porque ahí están las noticias, etcétera, etcétera. O sea, y es una realidad, ¿sí? Entonces, otro medio que también es muy importante, por ejemplo, dependiendo de la localidad, es la radio, ¿no es cierto? Hay cantones pequeños donde hay radios que son prácticamente, los locutores son casi dioses, ¿no? O sea, las Claro. personas, las mujercitas de la mañana, por ejemplo, yo conozco ciudades donde hay programas así medio sensacionalistas, ¿no? Eh, por ejemplo, mucho trabaja Radio Canela, América, todas esas radios trabajan, otras más también, ¿no es cierto? Trabajan con unos programas medios sensacionalistas, con unos locutores que son medios maleducados, medios payasos, ¿no es cierto? Ahí. Y vaya a ver usted la sintonía que tiene, especialmente por las amas de casa, ¿no? Por las mujercitas, especialmente en el horario de 8 a 11, de 8 a 12, ¿no? Mientras están haciendo las cosas de la casita, ¿no es cierto? Están oyendo y se enteran de los chismes, que tal persona le ha traicionado a tal persona, que tal actor ha estado con otra persona, que tal actor ha viajado a otra parte, que tal persona ha comido, ha desayunado ahora, qué sé yo, tales productos y que le ha hecho mal y empiezan el jajajaja y bueno, hay de todo. Entonces es una combinación, ¿no? Es una combinación, ¿sí? Depende de las ciudades, por ejemplo, hay ciudades donde, por ejemplo, a usted le permiten volantear,
dejar hojas volantes, ¿no? En los cantones pequeños no le hacen problema. En Quito sí le hacen problema, ¿no es cierto? Usted no puede. En Quito no puede usted pegar afiches, pero hay ciudades donde sí le permiten pegar afiches, sí le permiten dejar hojas volantes, sí le permiten hacer perifoneo, ¿no es cierto? Entonces, depende del producto, ¿no es cierto? Depende del producto, del bien o del servicio, ¿no? Entonces, es una combinación. Obviamente hay que utilizar también el Internet, o sea, no estoy diciendo que no, o sea, sino que depende del producto, depende de la localidad, ¿no es cierto? Habría que hacer una combinación de 2 o 3 técnicas, ¿no? Por lo menos, si es que usted quiere llegar. Ahora, depende de la empresa, ¿no? Yo le comento algo real, verá. Les comento algo real. Alguna vez quisimos ponernos una empresa, una sucursal de Quito en otra ciudad. Pero en esa ciudad X ya había competencia, ya habían algunas empresas y bien establecidas, ¿no es cierto? Y lo primero que se le dijo al dueño es, por favor, trabajemos como trabajan, como laboran las otras empresas, ¿sí? O por lo menos parecido, parecido. Y el dueño dijo, no, es que me toca invertir tanto, es que me toca pagar arriendo, me toca contratar personal. Y finalmente se asoció con una empresa que ya existía en esa localidad. Obviamente no pagaba arriendo, pagaba algo al personal para que atienda, ¿no es cierto? Puso un rótulo por ahí, un rótulo pequeñito que casi ni se veía, y obviamente los resultados no fueron los esperados, ¿no? Porque usted, por más producto, bueno, y él decía, pero es que mi producto es de estrella, es diferente, es mejor, pero hay personas que son muy exigentes, que no solamente ven el producto en sí, sino ven también el alrededor, ¿no es cierto? Ven el local, ven la imagen, ven la publicidad, lo que decíamos, ¿no es cierto? La publicidad externa, que tenga un buen rótulo. Entonces, un rótulo grande, ¿no es cierto? Como que le da credibilidad. Entonces, funcionó a medias, algo, ¿no es cierto? Y mientras las otras empresas vendían, qué sé yo, pongamos el caso, ¿no es cierto? 100 productos, nosotros vendíamos 2, 3, pero bueno, ¿no? O sea, el dueño estaba contento, ¿no? De alguna manera, porque obviamente decía, bueno, yo con esos 3, 4 clientes, de alguna manera recupero la inversión, no gano mucho, pero eso de alguna manera me da publicidad para la matriz, porque obviamente eso sí tenía una página web, ¿no es cierto? Y en la página web de la matriz ponía ahí filiales y con unas letras grandotas, ¿no? Y tenía filiales en algunas ciudades, pero vaya a ver qué tipo de filiales, ¿no? Entonces, hay que trabajar de una forma seria, ¿no? Entonces, las otras empresas ya estaban establecidas, ¿no es cierto? Ya la gente las conocía, empresas con personal a tiempo completo, con personal administrativo atendiendo de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Sin cerrar al mediodía, con una oficina bien equipada, oficinas bien equipadas, con laboratorios. Entonces, imagínese la gente, ¿cómo no le va a creer? O sea, la gente ecuatoriana es sencilla, es buena y cree, ¿no? Cree, o sea, pero si usted le ofrece un producto así medio escondido, ¿no es cierto? Como que le causa sospecha, como que le causa recelo, ¿no? Entonces, ya depende, ¿no? O sea, depende de la visión. Entonces, aquí vemos también ya los principios, ¿no es cierto? Los principios, la visión, la misión de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué quiere? Si quiere expandirse, pero quiere expandirse sin invertir, o sea, no tiene lógica, ¿no? O sea, si usted quiere expandir, si quiere crecer, tiene que necesariamente invertir, pues, o sea, si no, usted vea cómo son las grandes cadenas, ¿sí? ¿Cómo trabajan, por ejemplo, KFC, Kentucky Fried Chicken, ¿no es cierto? Sí, son empresas que tienen sucursales en varias ciudades, ¿no es cierto? Por no decir en casi todas las ciudades grandes del país. Pero los locales son locales bonitos, ¿no es cierto? Las personas están uniformadas, ¿no es cierto? Le atienden bien en la caja, ¿no es cierto? Le entregan factura. Entonces, ¿cómo no va a funcionar así un negocio? Usted ve las cadenas de farmacias, ¿sí? ¿Cómo funcionan las cadenas de farmacias Sana Sana, Cruz Azul? No es que una empresa de Sana Sana o de Cruz Azul en Quito es un local bien bonito y si se va a ponerse en Cayambe
es un local así medio, con un rótulo que ya se cae, con el personal que abre a las 11 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde, o si se quiere poner, qué sé yo, en la Tacunga igualmente. No, no es así, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, es como copy-paste, ¿no? El mismo, el mismo escenario de una Sana Sana o de una Cruz Azul que existe en Quito es lo mismo en la Tacunga, es lo mismo Profe, en una... ellos trabajan con franquicias y la Así es, franquicia tiene un objetivo y todos esos locales deben tener el mismo plan ujú, planificado del que tiene la matriz, digamos. claro, así es, ¿no es cierto? Pero por eso mismo están en el mercado, ¿no? Y van a estar en el mercado durante muchos años y van a obtener ganancias y van a generar empleo y de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo alguna vez, me acuerdo, bueno, a mí me ha pasado tantas cosas, ¿no? Queríamos llevar un preuniversitario, ¿no? De Quito, ¿no? Pequeñito, no de los grandes, ¿no es cierto? No de los grandes, no del Hopkins, no del Politécnico, ¿no es cierto? Que tiene locales bonitos y grandes, ¿no? Queríamos llevarle un preuniversitario pequeño. De ahí el señor me dice, ¿sabe qué? Yo le vendo mi franquicia. Chuta, me puso a pensar, digo, este señor, mi franquicia, pero de ahí le digo, ah, bueno, pero quiero conocerle el local, pues, ¿no es cierto? La matriz en Quito para llevar a otra ciudad. Un local pequeñito, con un rótulo pequeñito, con una infraestructura administrativa de una oficina, con un aula. O sea, imagínense, es verdad que debemos querer volar, es verdad que debemos, que tenemos derecho a crecer, pero también debemos ir poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, usted no puede vender una franquicia de un producto que no le conoce nadie. O sea, usted le está vendiendo una sucursal, pero que no sabemos qué futuro va a tener. O sea, sí, o sea, no es lo mismo obtener, por ejemplo, farmacias Cruz Azul, ¿no es cierto? Que si usted se pone una franquicia en Cuenca, ya le va a ir muy bien porque eh, son productos de buena calidad, es buena la presentación, etcétera, etcétera. Que si se va a poner una farmacia que hay en Quito que se llama Doña Rosita, si quiere expandirla, ¿no es cierto? Quiere poner una franquicia en Loja, o sea, ¿quién le conoce a la farmacia Doña Rosita? Pues, o sea, ese es un engaño. O sea, bueno, está bien el querer crecer, está bien el querer superarse, pero también hay que pisar los pies sobre la tierra, ¿no? Cuando usted vende una franquicia, vende una marca. Y esa marca se vende por sí sola. O sea, no tiene usted que luchar por conseguir clientes. O sea, la marca le ayuda. Es como si usted vendiera Coca-Cola. ¿Quién no conoce Coca-Cola? O sea, todo mundo. La Coca-Cola está en la mente de las personas, ¿verdad? Entonces, hay que pisar los pies sobre la tierra. Bueno, vamos avanzando para tener la clase. Como les decía, yo tengo otra clase, ¿no es cierto? En la seguidita, pero con eso terminamos, ¿no? Vamos avanzando. Para la próxima clase me comprometo a hacerles un resumen, ¿no? Ya estamos en investigación de mercados, hacerle un resumen un poco más específico ya de lo que es la investigación de mercados, hacerle, como dijéramos, ya bien lo concretísimo, ¿no? Que posiblemente les va a servir a ustedes en su vida diaria más que todo, ¿no? Es importante pasar la materia, pero también recuerden ustedes que al final van a ser profesionales, ¿no? ¿Sí? Y al final lo que cuenta, ¿no es cierto? No es el título, sino es la profesionalidad de uno, ¿no es cierto? La capacidad profesional de uno. Finalizamos con esto, ¿no es cierto? Otro aspecto que es muy importante, obviamente, y eso tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Dentro de la investigación, es luchar por el incremento perdón, es tomar en cuenta el incremento de competidores, ¿no? No estamos solos en el mercado. El mercado no es solo, no está solo, hay mucha competencia de todo, ¿no es cierto? En el mercado hay miles de empresas iguales o parecidas a la nuestra y por lo mismo miles de bienes y servicios, sí, cada uno, sí, con mejores precios y plus finales, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos queremos poner una empresa o ampliar nuestra empresa, hay que hacer una investigación de mercado, pero hay que hacer una investigación seria, técnica y pragmática, ¿no es cierto? Y lo que nos dé la investigación, ¿no? Porque eso también es otro problema, ¿verdad? El maquillar las cifras. Entonces ahí ya viene la ética, ¿no? O la antiética, ¿no es cierto? Muchas veces por, qué sé yo, por querer quedar bien, ¿no es cierto? Quizá con el cliente o por querer, qué sé yo, no sé, cobrar el saldo de nuestra consultoría, no sé. Tratamos de maquillar las cifras y eso no está bien. Nosotros como profesionales, como técnicos, debemos presentar lo que nos dé la investigación de mercado, lo que nos dé.
Si la investigación de mercado dice que es muy difícil penetrar en ese mercado porque hay suficiente competencia, pues eso hay que demostrar en las conclusiones e indicar en el informe, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya si el cliente, si la empresa decide, a pesar de esas conclusiones, lanzarse al mercado, esa ya es responsabilidad de la empresa, no es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros como profesionales, como investigadores de mercado, hemos cumplido. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Si a la empresa decide lanzarse, pues ya se lanza, pues no es cierto, o sea, ya es responsabilidad, ya usted ya no puede, ya con la decisión del inversionista, usted no puede interferir, pues si el inversionista dice yo quiero hacer este proyecto porque yo quiero y porque sé que me va a ir bien, a pesar de que usted me diga que hay mucha competencia, a pesar de que el mercado es difícil, pero yo creo, Diosito me va a ayudar, ¿no es cierto? Tengamos fe, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso ya es responsabilidad del inversionista, del empresario, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí la exposición, ya se nos acaba la hora. No sé si tienen algún comentario final. Eh, como les dije, estamos a las órdenes. Para mí fue un placer estar en esta charla más que todo, ¿no? En este conversatorio, ¿sí? Y nos veríamos la siguiente clase, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud, pues estamos para servirles. Como les dije, mi nombre es Armando Salas. Con mucho gusto, fue un placer estar con ustedes y será hasta otra oportunidad. No sé si hay alguna pregunta tal vez de la Sí, yo tengo una estudiante. preguntita. Sí, Bueno, como usted dice, esto es la primera clase, va a ser como una charla. No sé mm, si es que ya después entremos a lo que está en la materia, sí, porque sí. prácticamente todo lo que usted me dio ahora no está en la materia. Ujú, Hay una cosa que le vi y más o menos que le dije, que es sobre la investigación de mercado, un ujú, pequeño, ujú, el pequeño ujú, concepto, ujú. pero yo creo que estos ya son exámenes comprensibles y creo que debemos, o sea, enfocarnos en la materia, Sí, en sí. lo que, en lo que nosotros estamos estudiando, porque lo que usted me está dando como charla, o sea, no tengo nada de lo que yo estoy estudiando en la materia. Ujú, Entonces ahí se me hace medio preocupante. ujú. Ya. Sí. eh, Vamos a tomar en cuenta sus sugerencias. Sí, es justamente esto, de eso se trata, ¿no? Sino que lo que le reitero, no le reitero que es importante aprobar la materia, pero también es importante que usted tenga muy en claro estos conceptos, porque al final usted va a ser un profesional, ¿sí? Eso es Claro, no, importante. yo lo tengo claro, yo lo tengo Ujú, claro, pero por eso mismo le digo, o sea, los ujú. temas que usted me está Sí, dando sí. no son los que están en la materia. Ujú, Y yo sé porque le digo que yo ya me he leído, ya me he estudiado. ujú, O sea, esto puede ser un repaso ya para dar el examen, ujú. Ya. Sí, sí. pero puede haber aquí, por ejemplo, algunos temas que recabemos más, que Sí, podemos sí. trabajar más, Sí. cuestiones así. No hay problema, no hay problema. La siguiente clase le vamos a enfocarnos un poquito más en lo que, en su interés, ¿sí? Ya, profe, solo es una manera. No, Hasta no hay luego, que problema. tenga una buena noche. Un gusto. Ya. Señorita o señora Sandra, de pronto. No hay que ninguna pregunta Ya. por Bueno, ahora. ya. Sí. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿no? Estén pendientes, revisen permanentemente la materia. Un gusto haber estado con ustedes, ¿no? Muy buenas noches. Una buena noche.